Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Felipe y espero que estés pasando un buen tiempo en tu casa con los tuyos. Y si no has podido quedarte en la casa por diversas razones, espero que puedas estar tomando todas las medidas de precaución que se necesitan ante la situación que estamos viviendo. Hoy día quiero compartir una pequeña reflexión contigo y partir diciéndote que las gráficas, por ejemplo, la que todos ya más o menos conocemos el día de hoy, que es la del avance del virus en nuestro país, nos ayuda a determinar qué hacer en los próximos, como próximos pasos, las medidas que vamos a tomar. Eh, También hay gráficas que nos muestran algunas cosas interesantes, como por ejemplo cómo ha sido la evolución del ingreso a la educación superior en los últimos 35 años. Pero también hay gráficas que nos muestran algunas cosas un poco más desfavorables, como por ejemplo cómo ha sido eh, la tasa de suicidios en nuestro país en los últimos 30 años hasta el año 2005. Sin ir muy lejos, el año pasado se presentó un estudio que indicaba que en el año 2017 hubo alrededor de 1.800 personas que se quitaron la vida y que fue un número superior incluso al número de muertes por accidentes de tránsito el mismo año. Eh, Frente a esto, eh, cae la pregunta, bueno, ¿y cómo lo ha hecho la iglesia evangélica? ¿Cómo lo ha hecho el cristianismo en alcanzar a personas? ¿En cómo lo ha hecho para poder llegar a otros con un mensaje de esperanza? Y sin duda en Latinoamérica el número de cristianos y de evangélicos específicamente ha crecido. Eh, pero no necesariamente por un avance natural del Evangelio, sino más bien por una especie de éxodo desde la Iglesia Católica en parte. Pero si nosotros comparamos con otros números que son importantes, como por ejemplo cómo ha avanzado la deserción o o el éxodo de cualquier tipo de régimen eclesiástico, son números que son preocupantes. Eh, es así como uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones que pueden existir hoy en día para que personas muestren una especie de desinterés hacia la iglesia en sí? Eh, y para eso, bueno, basta con darse una vuelta por tus redes sociales y poder leer un poco a tus amigos. Bueno, si es que tienes amigos que no sean del círculo de cristianos, ¿no? Si tienes todavía amigos en tus redes sociales que no profesan lo que tú profesas y que creen en otras cosas, pero a lo mejor te vas a dar cuenta de que hay muchos indicadores ahí que a lo mejor nos podrían dar luces de lo que está sucediendo. Sin ir muy lejos, yo en mis redes sociales me he encontrado con varias razones por lo cual las personas no tienen mucho interés en el cristianismo ni en la iglesia propiamente tal. Principalmente las razones que encontré fue que, por ejemplo, se cuestiona la falta de consecuencia entre lo que muchos cristianos dicen versus lo que hacen. Por otro lado, otra razón importante es, sobre todo en estos días, la falta de cercanía de muchos cristianos con la realidad de la sociedad en la que convivimos y por ende se critica también esa falta de pronunciamiento público al respecto de estos temas. Y por otro lado, muy lamentablemente me he encontrado con personas que cuestionan el accionar de los líderes de las iglesias, ya sea por en diversas aristas, por ejemplo en procedimientos, cuestionan por ejemplo la falta de transparencia y se cuestiona también que hay muchos intereses ocultos detrás de las acciones que se han ejecutado. Pero si tú te das cuenta, en resumen, y considerando de todas formas que hay muchas personas que no tienen toda la luz al respecto, que no han tenido la posibilidad de tener un panorama mucho más claro que aborde a todas las iglesias, que aborde a todas las personas que son cristianas, a pesar de eso nosotros podemos ver que en resumen existe un problema no con Cristo,
no con el mensaje de Cristo, ni tampoco con lo que se dice de Cristo, sino que más bien es un problema con el actuar de la iglesia. Esto es específicamente lo que hacemos los que componemos la iglesia de Cristo. Hace un tiempo atrás, y por otro lado, alguien me daba a conocer un estudio, el resultado de unos estudios internos que tenían que ver con cuáles eran las formas más eficaces o más eficientes, en este caso, de poder llegar a las personas con un mensaje de Cristo. Y se llegaba a la conclusión de que el mensaje persona a persona era la forma más eficiente por sobre cualquier otro método, sea cual sea. Y no es mi interés cuestionarlo ni tampoco comentarlo en este momento. Solamente que destacar que el más importante método para avanzar era el diálogo persona a persona. Considerando esto y tomando en cuenta la contingencia que estamos viviendo, la pregunta que cae de cajón es ¿cómo hacer con la necesidad de poder dar a conocer el mensaje de Cristo ante la situación que estamos viviendo, el aislamiento social? Y para ello quiero destacar un acontecimiento bíblico que ocurrió precisamente momentos antes o un día antes quizá de la celebración de la Pascua judía en el tiempo de Jesucristo, justo en el tercer año de su ministerio, justo en el momento preciso donde es arrestado y puesto a disposición de los tribunales de justicia de la época, ¿no? Y es en el momento, este episodio se relata en el Evangelio de Juan, que si ustedes lo recuerdan es el Evangelio que intenta darnos una perspectiva divina de la persona de Jesucristo, mientras los otros evangelios se encargan de darnos perspectivas desde otra cosmovisión, desde otro punto de vista. Y es el episodio en el cual Jesús se toma un momento para hacer un acto de servicio que estaba destinado a los esclavos, que estaba destinado a los siervos de la casa, y que era un acto de todos los días, que era el acto de lavar los pies, en este caso de los discípulos. Y quiero destacar algunas cosas acá que son muy interesantes para nosotros hoy en día. Este acto de servicio, en primer lugar, no le quitó la condición divina a Jesús. Una característica muy importante. El servir no nos va a quitar nuestra condición, nuestra posición, lo que sea que hayamos ganado hasta el momento, no nos va a quitar esa condición ni esa posición. En segundo lugar, el momento en que lo hace Jesús no era el más favorable. Él estaba al borde de la muerte. Justo en ese episodio, más adelante, se relata el momento en el cual él expone que alguien lo va a traicionar, que alguien lo va a negar. O sea, no es en la mejor condición en ese momento para poder hacer este acto de servicio. Sin embargo, lo hace. Hoy día tú quizás no estás viviendo una condición tan favorable, pero no quita que no podamos hacer actos de servicio a otras personas. En tercer lugar, otra cosa que aparece acá es que, al parecer, si nosotros juzgamos bajo nuestra perspectiva, no todos merecían el mismo trato. No todos los discípulos merecían el mismo trato. ¿Por qué? Porque había gente incluso que lo iba a traicionar y que lo iba a negar. Y sabes que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de hacerle bien a un montón de personas, a un montón de amigos quizás que tengas en tus redes sociales, y que son personas que no piensen como tú, que a lo mejor tengan otras intenciones, que a lo mejor tengan otra perspectiva de la vida, otra realidad que a lo mejor tú no has vivido. Pero sin embargo, hoy día tenemos la oportunidad de servir. Pero ¿cómo lo hacemos para servir? Esa es la pregunta ahora. Créeme que hoy en día esas personas, las que están a tu alrededor, a lo mejor van a estar viviendo la misma situación que tú y que yo. Y que tiene que ver con que a lo mejor esta etapa de encierro va a producir algunas carencias,
que tienen que ver con lazos, que tienen que ver con estado de ánimo. Hay muchas personas que están asustadas, muchas personas que tienen miedo a perder su trabajo, que están quizás con ancianos en sus casas y tienen miedo a contagiarlos. Hay personas que están complicadas porque no tienen mucho espacio para poder desenvolverse, para poder estar, hacer una cuarentena adecuada. Eh, Incluso es más, hay personas que a lo mejor ni siquiera tienen la paciencia como para poder apoyar el proceso educativo de un niño en su casa en este momento. Hay desánimo, hay falta de recursos, hay un montón de cosas. Entonces, la invitación y el desafío hoy día que yo te estoy haciendo y que es para mí primeramente también, es que nos pongamos en el lugar de ellos. Nos pongamos en el lugar, a pesar de que a lo mejor estamos viviendo la misma situación, que podamos en este periodo quizás no tan bueno, un periodo de crisis, poder tomar y realizar un acto de servicio a otros. Um, Hoy podemos hacer mucho por nuestros amigos que no tienen nuestra misma esperanza. O sea, hay posibilidades de dar un apoyo espiritual que va a ser vital para sobrellevar esta crisis. ¿Sabes? Y esto es interesante porque cada uno de nosotros, incluso tus amigos, mis amigos, pueden tener acceso a mucho material audiovisual, pueden tener acceso a muchas predicaciones, pueden tener acceso a muchos mensajes y videos que sean de alguna manera videos motivacionales, etcétera. Pero sabes que nada va a ser comparable al impacto que produce las personas, un contacto personal de alguien que se preocupe personalmente de ti. Eso no es reemplazable. Y en eso hoy día también estamos llamados a ser parte de la vida de otras personas. Te desafío entonces a que tú puedas mirar en tu lista de contactos. Si no tienes amigos que no sean cristianos, empieza a buscar amigos, empieza a relacionarte con personas fuera de la esfera cristiana con el único fin de que ellos puedan también acceder a la esperanza que tú estás viviendo. Y contáctate con ellos. Muchos tenemos hasta los teléfonos de nuestros vecinos. Contáctate con ellos. Pregúntales cómo están, cómo se sienten, cómo han pasado esta etapa, si necesitan oración en alguna forma y que nosotros en ese mismo momento podamos orar, podamos hacer algo que nadie más está haciendo y que a lo mejor va a significar el alivio para muchas personas y vamos a estar llegando con el mensaje de Cristo de la misma forma como si estuviéramos hablando. Creo que llegó el momento de actuar, así que te invito a que lo puedas hacer. Quiero terminar con las palabras de una oración que cantábamos no hace mucho tiempo. Una oración que le decíamos a Jesús: déjanos ver lo que entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener refleja tu luz. Tu luz da esperanza. Y esa esperanza es la que nosotros necesitamos mostrar. No solamente que lo escuchen, sino que también lo vean. Deseo que tengas una muy buena semana y deseo que Dios te bendiga de todo corazón.